Todos nuevamente, siendo las 4:05 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra capacitación proyectada para el día de hoy, titulada Protocolo de Catéter Venoso Central de Inserción Periférica, a cargo del coordinador de enfermería, Jorge. Qué pena, disculpe. A cargo del coordinador de enfermería, Jorge Alberto Villamizar, de la agencia de Zipaquirá. Jefe Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la participación en la capacitación del día de hoy. Como Giancarlo lo mencionaba, mi nombre es Jorge, yo soy el coordinador de enfermería de la CM Integral Zipaquirá. Actualmente pues hacemos acompañamiento de todos los procesos asistenciales y una de nuestras grandes fortalezas es la capacitación continua al personal de enfermería. Hoy vamos a hacer la socialización sobre el protocolo de catéter venoso central de inserción periférica. Este catéter central de inserción periférica es una de las tantas herramientas de nosotros como enfermeros tenemos para poder intervenir a los pacientes en el ambiente clínico, ¿sí? Y con el objetivo de también garantizar una atención integral de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. En esta capacitación pues vamos a abordar aspectos sobre el objetivo, la definición, el procedimiento, la ejecución, ¿sí? Indicaciones, contraindicaciones sobre el proceso de inserción del catéter venoso central periférico. Le agradezco mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación en diapositivas? Sí, señor, ¿sí se ven? Listo, muy bien. Entonces, como objetivo general, tenemos que debemos, uno, generar como un entrelazamiento de conocimiento y describir, uno, la norma de implantación y mantenimiento del catéter venoso central de inserción periférica para la administración de terapia intravenosa o aplicar tratamiento con las menores consecuencias para el paciente, tanto a nivel nosocomial o hemodinámico. También, cuando en una institución se hace la estandarización del conocimiento por medio de un protocolo, el objetivo es que todo el personal de salud, entre comillas, hablemos el mismo idioma, de que sepamos las indicaciones, contraindicaciones y el manejo del catéter a nivel general y específico, ¿sí? Que nosotros como enfermeros debemos de saber. Primero tenemos que saber cuál es la definición, ¿cierto?, de este protocolo. Entonces, lo que vamos a hacer es implantar un catéter central por un acceso periférico, ¿sí? Recordemos un poquito que tenemos dos tipos de catéter, el catéter venoso central y el catéter venoso central de inserción periférica. El catéter venoso central se realiza, ¿cierto?, por un médico especialista o un médico entrenado en la inserción de este tipo de dispositivos invasivos, pero el catéter venoso central de inserción periférica es de enfermería. Nosotros como enfermeros somos quienes debemos de recibir el entrenamiento, el conocimiento y las herramientas para poder hacer la implantación de este catéter. Este catéter se inserta por una extremidad, especialmente extremidades superiores, ¿sí? Hasta la vena cava superior del paciente. Si vemos la imagen, podemos encontrar que la vena cava superior queda inmediatamente superior a la aurícula derecha. A través de una cánula corta en condiciones de esterilidad para la administración de medicamentos endovenosos, nutrición, hemoderivados y extracción sanguínea, garantizando la permeabilidad de una vía de acceso, ¿sí? Entonces, lo ideal de este catéter es mantener un acceso venoso central, ¿sí?, pero periférico para realizar la administración de diferentes medicamentos o líquidos que el paciente requiera de acuerdo al tipo de terapia que está manejando. Lo ideal de este catéter es manejarlo de una técnica estéril, ¿sí? Tanto la inserción, la manipulación y el retiro del catéter se hace por técnica estéril. ¿Cuándo está indicada la inserción de este dispositivo? Está indicada, uno, en la administración de soluciones hiperosmolares. Recuerden que cuando se hace el manejo de nutriciones parenterales, tenemos nutriciones parenterales totales de una osmolaridad por encima de 900 miliosmoles y una por debajo de 900 miliosmoles. Las nutriciones parenterales por encima de 900 miliosmoles
son las que obligatoriamente se deben de instalar por un acceso central. Las nutriciones parenterales por debajo de 900, 800, 500 miliosmoles se pueden administrar por catéteres periféricos. En este caso es una indicación las nutriciones. Dextrosas con concentraciones mayores a 12.5 ya serían también una solución hiperosmolar. Perfusión de drogas vasoactivas como dopamina, dobutamina y noradrenalina. Recuerden que estos medicamentos son medicamentos vesicantes que pueden generar necrosis, así al estar en contacto con el tejido del paciente. Entonces, hay que administrarlo por una vía central. Patologías del paciente con ayuno prolongado, ejemplo, una enterocolitis necrotizante que el paciente curse en el momento, entonces se puede utilizar el catéter venoso central de inserción periférica para la administración de medicamentos y tratamiento endovenoso o en su defecto para la administración de una nutrición parenteral total. En patologías quirúrgicas también se pueden insertar el catéter venoso central. Ejemplo, pacientes con defectos de pared abdominal, atrasia esofágica o duodenal, hernia diafragmática y patologías neuroquirúrgicas y pacientes en estado críticos que necesiten recibir múltiples soluciones. ¿Como cuáles? Líquidos endovenosos como solución salina, lactato de Ringer, dextrosa, mezclas de pseudoanalgesia, medicamentos vesicantes, nutriciones parenterales, medicamentos por horario, ¿sí? Que en el momento necesitemos que el paciente reciba múltiples infusiones de medicamentos o líquidos, entonces para no tener el paciente con 2 o 3 accesos venosos, se elige la inserción del catéter venoso central periférico. ¿En qué momento tenemos contraindicados este tipo de catéteres? Uno, en lesiones cutáneas, ¿sí? Pacientes de pronto con dermatitis por contacto, desfacelaciones de la piel del paciente, procesos infecciosos a nivel local de la piel. Obviamente el tejido no va a estar apto para mantener un catéter, ¿sí? De inserción periférica, un catéter central, y sobre todo puede aumentar el tamaño de la lesión. Flebitis de la vena elegida, si anteriormente el paciente ha sido canalizado en la vena elegida, no se puede utilizar este tipo de accesos por el riesgo de generar una flebitis bacteriana. Múltiples malformaciones o incompatibilidades con la vida. Esto ya aplica más un poco sobre la inserción del catéter periférico y umbilical en los recién nacidos. Pacientes sanos con tratamientos cortos. Ejemplo, pacientes con diagnósticos o procedimientos de ortopedia, pacientes que requieran una estancia clínica bastante corta, ¿sí? Que no requieran la administración de muchos medicamentos, por infusiones continuas, de nutriciones parenterales, ¿sí? Entonces, en su defecto, se mantendrá el paciente con un catéter periférico. Contracturas articulares, pacientes con alguna alteración a nivel osteomuscular que impida la adecuada manipulación del catéter, ¿sí? O que en su defecto que estas contracturas articulares impidan que el arco de movimiento de la extremidad que se va a elegir para insertar el catéter sea menor, ¿sí? Y genere complicaciones al momento de la inserción y la punción. Transfusión de hemoderivados, todos conocemos las múltiples riesgos que tenemos al momento de colocar una transfusión de un hemocomponente. Entonces, lo ideal es, y de acuerdo al protocolo de transfusión sanguínea, que sea con un acceso periférico única y exclusivamente para la administración del hemocomponente. Y por último, la medición de la PVC. ¿Cómo se define el PIC? Que es un catéter central de acceso periférico. No debemos confundir conceptos. Que sea periférico no le impide que el catéter sea central. Para terapia intravenosa a corto y largo plazo, mediante un procedimiento mínimamente invasivo, se consigue una preparación y canalización adecuada usando la técnica Schlesinger modificada. Son dispositivos fáciles de instaurar, duraderos y con menor riesgo de infección. Al momento, una de las diferencias que tiene el catéter venoso central de inserción periférica y el catéter venoso central es, uno, el riesgo de infección por la manipulación del catéter, ¿sí? Porque la técnica es mínimamente invasiva, lo único que nosotros realizamos es una punción para insertar el catéter. No vamos a llegar a invadir al paciente
de una forma más larga. Segundo, como el paciente está, como el catéter se inserta en una zona periférica, el riesgo de infección que sea derivado hacia el corazón es menos, ¿sí? A diferencia de un catéter venoso central ya insertado subclavio o yugular. La técnica Slendiger es la que se utiliza para la inserción de estos dos tipos de catéteres, ¿sí? La técnica se describe como la punción percutánea, ¿sí? En un ángulo de 25 a 30 grados, ¿sí? Entonces, esa es la que se utiliza para la inserción del central o del periférico. Obviamente, cuando vamos a insertar este tipo de catéteres, tenemos que conocer qué tipo de venas nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Uno, este catéter es de un gran calibre, ¿sí? Estos catéteres, lo ideal es elegir una vena de gran calibre, como se ve en la imagen, podemos elegir la cefálica o la basílica, que son las venas de mayor calibre que tenemos en el brazo. Segundo, la literatura nos menciona que al momento de nosotros hacer la elección de la vena, tenemos que elegir el acceso venoso por encima del pliegue del codo, ¿listo? O sea, en el brazo, guiándolo hacia el hombro. ¿Con el objetivo de qué? De nosotros no manipular una vena de menor calibre, ¿cierto? En el antebrazo o en la mano, porque uno, el catéter, el lumen del catéter puede que sea un poco más grande que el lumen de la vena y puede generar una obstaculización del retorno venoso. Segundo, el calibre largo del catéter no nos va a alcanzar a llegar a la aurícula derecha, ¿cierto? O a la vena cava superior, porque lo estamos colocando más lejos del sitio recomendado. Entonces, la literatura menciona que el 51% de los casos de inserción de catéter venoso central está descrito que la vena basílica es la elección para la inserción del catéter. Es de fácil acceso, ¿sí? Es una vena que es superficial y por ser superficial podemos palparla o inclusive verla, ¿cierto? Mucho mejor. Y segundo, eh, la vena es recta. Si vemos la imagen, el dibujo anatómico, vemos que la imagen es recta, entonces vamos a impedir de que el catéter se nos vaya a correr, ¿sí? O de que el catéter nos vaya a agarrar otra vía de otra vena o se nos vaya a clampear dentro de la vena del paciente y ahí podemos minimizar esa complicación. Entonces, estas son las venas de elección. ¿Cómo hacemos la descripción del procedimiento? Tenemos que hacer unas actividades de valoración antes de. Uno, debemos de verificar el lumen del catéter, ¿cierto? Es importante nosotros conocer qué tipo de catéter vamos a utilizar. Podemos utilizar un catéter monolumen de una sola vía o podemos utilizar un catéter bilumen de acuerdo a la necesidad de infusión de líquidos endovenosos del paciente. Informar al paciente. Recuerden que todas las actividades de enfermería que nosotros realizamos deben de llevar previo consentimiento informado. Si ustedes recuerdan el consentimiento informado médico que manejamos en nuestra institución, tiene una parte que habla sobre la inserción de catéter venoso central y periférico. Entonces ahí ya le estamos explicando al paciente y el paciente ya nos está dando el consentimiento de la realización de este procedimiento. Debemos de explicar al paciente en qué consiste el procedimiento, por qué se va a realizar, ¿sí? Debemos de explicarle también los puntos a favor y los puntos en contra de tener este tipo de dispositivos. Tenemos que preparar el equipo antes de verificar la vena de buen calibre, ya lo mencionamos anteriormente. La vena basílica es la de elección en este tipo de procedimientos e indispensable el mantenimiento de la técnica séptica con el lavado de manos. Por seguridad del paciente, por control de infecciones, por enfermería, por todo lo que nosotros hagamos en pro del paciente, debemos de mantener una técnica limpia, en este caso enfocándolo a una técnica estéril, con un buen lavado de manos antes y después del procedimiento, con el objetivo de minimizar el riesgo de infección del paciente. ¿Cómo preparamos el paciente? Uno, utilizamos los elementos de protección personal de acuerdo al tipo de paciente. Ahorita en una gráfica vamos a ver, de acuerdo al tipo de aislamiento que el paciente tenga, qué elementos de protección personal debe de utilizar. Guantes estériles y gases estériles, obviamente porque es un procedimiento invasivo que requiere una técnica netamente estéril. Bata y campo estéril, una jeringa de 10 a 20 cc, porque antes de insertar el catéter nosotros debemos de lavar o purgar el catéter,
¿cierto? Obviamente para no insertarle aire en el compartimiento intravascular del paciente. Y segundo, para prevenir una embolia gaseosa. Solución salina de 100 cc al 0,9%, que es la que vamos a utilizar para irrigar el catéter, para purgarlo. Clorexidina, jabón y solución, ¿cierto? Para realizar la limpieza y desinfección del área puncional. Indispensable, limpiamos con solución, limpiamos con jabón y quitamos el jabón con la solución. El catéter debemos de tenerlo listo, debemos de verificar en el catéter que el catéter viene en un empaque estéril, debe de estar 100% sellado, no debe tener ningún hueco, no debe estar abierto, ¿sí? Verificar la fecha de vencimiento del catéter para minimizar factor de riesgo de colocar un catéter que ya esté vencido. Y obviamente tener listos los medicamentos y líquidos endovenosos que vamos a utilizar con el paciente. Tenemos que tener lista la solución salina o el lactato de Ringer, las mezclas de medicamentos que se le van a iniciar al paciente, con su extensión de anestesia, con su equipo bomba, ¿sí? Ya tener todo totalmente organizado para solamente finalizar el procedimiento, iniciar el funcionamiento del catéter. El torniquete, podemos utilizar un torniquete convencional o inclusive para continuar preservando la técnica estéril como un plus, pero no quita ni añade utilizar un guante estéril para colocar el torniquete. Y obviamente el lavado de manos de acuerdo al protocolo institucional, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los 5 momentos del lavado de manos. Entonces, aquí tenemos un listado de elementos de protección personal que nosotros vamos a utilizar de acuerdo si nos encontramos con un paciente con algún tipo de aislamiento. En este caso de pandemia, pues se ajustó el protocolo para el uso de los elementos de protección personal de acuerdo a los pacientes con COVID-19. Entonces tenemos el uso de los guantes, ¿cierto? Que paciente con COVID requiere dos guantes, dos pares, perdón. El gorro es requerible. El tapaboca quirúrgico, de acuerdo a los lineamientos del ministerio, pues no habla de tener un tapaboca quirúrgico en paciente COVID, sino un tapaboca N95, que ese sí es 100% fundamental. Batas de manga larga antifluidos, el overol, la careta, la máscara facial, ¿sí? Y las polainas. Pacientes con aislamiento protector requieren solamente guantes, el gorro es opcional, el tapaboca quirúrgico y la bata de manga larga antifluido. Es indispensable que el uso del gorro o el cabello recogido minimiza el riesgo de contaminación, ¿sí? Y minimiza el riesgo de perder la técnica séptica. En pacientes con aislamiento por contacto, se deben de utilizar los guantes, el gorro, el tapaboca quirúrgico, ¿sí? La bata de manga larga antifluidos y la careta. Pacientes con aerosoles, ¿sí? Entonces utilizamos los guantes, el gorro es opcional y el tapaboca N95 por las microgotas. Y por aislamiento con gotas, los guantes, el gorro también es opcional, la mascarilla quirúrgica, la bata antifluido y la careta. Más que nosotros colocando los elementos de protección personal, es la adecuada colocación de estos elementos de protección personal. Porque si no hacemos una adecuada colocación de estos elementos de protección personal, vamos a romper la técnica estéril y vamos a contaminar el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la secuencia de la colocación y retiro de los elementos de protección personal? Se debe de hacer en el siguiente orden. Si estamos manejando paciente con COVID-19, que es donde me remito a la diapositiva anterior, utilizamos todos los elementos de protección personal, ¿cierto? Pues debemos de hacer el retiro de los elementos de protección personal en un orden específico. Uno, se retira el primer par de guantes, ¿cierto? Se retira el overol, polainas o batas y la atención es para paciente no COVID. Después seguimos con el retiro del tapabocas, seguimos con el retiro de la careta, seguimos con el retiro del gorro, después la mascarilla facial. Si tenemos bata encima del overol, entonces la retiramos, ¿cierto? Si estamos aún manejando paciente con COVID, pues nos retiramos el segundo par de guantes. Recuerden que en el retiro de los elementos de protección personal, no manipulamos el uniforme que tenemos debajo del overol, ¿cierto? Porque vamos a hacer una contaminación y mucho menos con los guantes puestos. No nos manipulamos la cara, no nos tocamos la cara, no nos limpiamos la cara, el cuello, ninguna parte del cuerpo, hasta que nos retiremos el segundo par de guantes y hagamos el adecuado lavado de manos.
¿Listo? Esta es para la colocación. Para el retiro, segundo par de guantes, la bata desechable, la máscara facial, el overol polainas, el gorro, la careta, el tapabocas y el primer par de guantes. ¿Listo? Lo mismo, debemos de retirar los elementos de protección personal de forma adecuada y siempre preservando la técnica limpia, ¿sí? Sin manipular ninguna parte de nuestro cuerpo y mucho menos manipular algún objeto que no esté en contacto dentro del área COVID y que nosotros vayamos a salir con ese objeto. Ya que nosotros sabemos y conocemos cómo es la colocación y el retiro de los elementos de protección personal, que estoy más que seguro que la gran mayoría de ustedes ya lo ha hecho porque en todas las sedes hemos manejado pacientes con COVID y nos hemos instruido y nos hemos capacitado sobre cómo es el manejo de los CPP, debemos de hacer una adecuada preparación del paciente para que el procedimiento sea exitoso. Entonces, debemos de iniciar siempre con actividades de confort del paciente, ¿cierto? Debemos de brindarle comodidad y privacidad al paciente. Como cualquier tipo de procedimiento, hay que generarle al paciente una comodidad con el objetivo de que la persona esté tranquila, de que se sienta segura y de que tenga confianza en que el profesional de la salud que le va a hacer el procedimiento es una persona altamente capacitada para hacer esta actividad. La privacidad del paciente. Segundo, hay que explicar el procedimiento al paciente. Anteriormente ya les mencioné la importancia de por qué debemos de explicarle al paciente todos los procedimientos que vayamos a realizar. Hay que ubicar al paciente en un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Con el objetivo de generar una hiperextensión de la extremidad superior que vamos a realizar la punción. Coloque el paciente para la técnica Slendinger modificada. Ya vamos a ver ahorita una imagen que es la extensión de la extremidad en un ángulo de 90 grados para que el objetivo es que las venas queden lo más recta posible para no tener ninguna complicación o obstrucción al momento de insertar el catéter. Hay que solicitar al paciente que hiperextienda el miembro superior donde se va a ejecutar el procedimiento. Como una recomendación es que si se puede en la extremidad superior derecha, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la punta del catéter va a llegar hacia la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces, lo ideal, ¿cierto? Vena cava superior, aurícula derecha, lo ideal es que sea derecho con derecho, extremidad superior derecha, aurícula derecha. ¿Listo? Si el paciente se encuentra con ventilación mecánica, hay que considerar unas cosas, y esto ya es un punto para terapia. Que el tubo esté fijado de forma adecuada, que el tubo esté libre de secreciones, que los corrugados estén fijos y libres de agua, para minimizar cualquier tipo de accidente al momento de que tengamos ya la técnica estéril lista y no vayamos a generar alguna alteración o pérdida de la técnica séptica. Debemos de mantener el paciente monitorizado antes, durante y después del procedimiento, especialmente con trazado en visoscopio de electrocardiográfico, porque existe el riesgo, ¿cierto? Y es un riesgo derivado del paciente, la aparición de alguna arritmia cardíaca durante la inserción del catéter, ¿sí? Ya que durante la introducción se puede aparecer algún tipo de arritmia y hay que vigilar constantes vitales. Si se evidencia alguna arritmia o alguna alteración en los signos vitales del paciente o alteración en el estado de conciencia, debemos de informar inmediatamente al médico, aplicar cuidados inmediatos con el paciente. En la ejecución del procedimiento, el primer punto siempre va a ser el lavado de manos en cualquier procedimiento que ustedes hagan con el paciente. Debemos de tomar la compresa y realizar el secado de manos y proceder a realizar la colocación de la bata estéril. Recuerden que la literatura nos menciona la esterilidad de la bata, que va aproximadamente desde la cadera, ¿cierto?, hacia los hombros. De la cadera hacia abajo la esterilidad ya se pierde. Entonces no podemos llegar y mover las manos, ni bajarlas, ni tocar superficies no estériles, porque tenemos que retroceder e iniciar otra vez con el lavado de manos, buscar otra bata estéril y volver a hacer el procedimiento. Se realiza la colocación de los guantes estériles. Lo ideal cuando nosotros tenemos ya la bata estéril es hacer la colocación de los guantes estériles con técnica cerrada. Realice el lavado del área del miembro superior de elección para el paso del catéter de inserción periférica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza el lavado de esta área del centro a la periferia en espiral, sin devolverse?
Recuerden que como es una técnica estéril y vamos a hacer la inserción de un dispositivo, siempre se tiene que lavar más del punto que usted va a manipular. Lo ideal es prácticamente lavar todo, si usted va a funcionar en el pliegue del codo, lavar más de la mitad del brazo y más de la mitad del antebrazo en esa técnica en espiral para que usted tenga un área limpia, un área estéril lo más amplia posible, por si usted tiene que volver a funcionar o por si usted va a cambiar el sitio de punción al último momento o va a correr un poco el sitio de punción. Entonces, lo más amplia el sitio ya lavado para que usted pueda manipularlo con la técnica estéril. Se deja una gasa abierta protegiendo el área del lavado mientras se colocan los campos estériles. Se realiza el cambio de los guantes estériles, ¿cierto? Porque esos guantes estériles ya perdieron el 100% de su esterilidad. Debemos de colocar los otros nuevos para poder nosotros manipular el catéter y verificar si el catéter está con cinta métrica. ¿Listo? Antes de nosotros llegar y sacar e insertar el catéter, debemos de realizar medición de cuánto del catéter usted va a insertar en el paciente. ¿Por qué se hace esta medición? Porque a ciencia cierta no todos medimos igual, ¿sí? Y no tenemos la misma medida desde el sitio de punción hasta el tercer espacio intercostal, donde anatomofisiológicamente se ve está la aurícula derecha. Entonces se procede a la medición con cinta métrica. ¿Cómo se realiza la medición con esa cinta métrica? Desde el punto de inserción, desde el punto que usted ya palpó, hace mucho tiempo, palpó, verificó que la vena se viera, que la vena estuviera de gran calibre, usted ya eligió ese sitio de punción con la cinta métrica sin tocar el cuerpo del paciente, usted lo que hace es medir desde el sitio de punción hasta la línea media clavicular, ¿sí? Y desde ese punto de la línea media clavicular hasta el tercer espacio intercostal. ¿Listo? Sin tocar la piel del paciente para no contaminar. Es un procedimiento similar cuando hacemos la medición de la sonda nasogástrica, que hacemos la medición desde punta de la nariz, al lóbulo de la oreja, apéndices sifoides. Lo hacemos así, una medición elevada con tal de no tocar la extremidad del paciente, el cuerpo del paciente y no generar algún tipo de contaminación. Y aquí tenemos una imagen de cómo se debe hacer la medición. Entonces, tenemos que hacer una hiperextensión de esa extremidad. Obviamente ya debemos tener el paciente cómodo, ¿cierto? Al momento de hacer esa hiperextensión de esa extremidad, nosotros ya elegimos el sitio de punción, como es la vena cefálica o basílica. Entonces, se eligen siempre del pliegue del codo, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces se hace la medición desde ese punto de inserción hasta la línea media clavicular, ¿sí? Y de allí al tercer espacio intercostal. Y colocamos el brazo, la extremidad, en un ángulo de 90 grados. Nota, si por algún motivo por casa fabricante del catéter no tiene cinta métrica, pero el catéter sí viene enumerado por centímetros, pues nosotros lo que hacemos es, sin retirar el catéter de la envoltura plástica que viene, hacemos la medición con el catéter. ¿Listo? Mucho cuidado de, obviamente, no tocar al paciente, de no contaminar la técnica, ¿sí? Y para corroborar, tenemos como una especie de fórmula matemática en donde nos sirve para identificar la medición del catéter. Entonces, es la talla del paciente dividido en 10 más 20. Y esa es la longitud del catéter que necesitamos insertar. Si el paciente mide 1,60, lo dividimos en 10, eso da 16, más 20, eso da 36 centímetros, ¿cierto? Obviamente, usted netamente los 36 centímetros no se los va a insertar al paciente. Usted le va a insertar 38, 40 centímetros, un poquito más, con el objetivo de generar un margen mayor para minimizar el riesgo de que el catéter quede periférico. Porque, ¿qué pasa? La literatura también nos menciona de que si el catéter se sitúa en el extremo distal de la vena cava superior o de la vena cava inferior, si es inguinal, ¿cierto? El catéter queda periférico. El catéter, para que quede central, tiene que quedar posicionado exactamente, y hablándolo de un lenguaje fácil, encima de la aurícula derecha,
¿sí? Totalmente encima, inclusive un poco adentro en la aurícula derecha, pero existe el riesgo de alguna arritmia al momento de insertar el catéter. Siguiente en el procedimiento. Según los centímetros que dé como resultado de la medición, este es el punto hasta donde se insertará el catéter. Se le solicita a su circulante o a la persona que le está ayudando con el procedimiento que coloque el torniquete en el paciente. Se colocan ya los campos estériles, ¿cierto? O sea, aquí ya en este momento hay total técnica séptica, 100%. Se realiza la permeabilización del catéter con solución salina al 0.9%, con el objetivo de que, lo que yo les mencionaba hace un momento, el catéter quede purgado, ¿cierto? Y no generar el ingreso de aire hacia el espacio intravascular del paciente y poder minimizar el riesgo de embolia gaseosa. Se le pide al paciente que la cabeza la mueva y la sitúe hacia el sitio donde se va a insertar el catéter. Y para la inserción del catéter se introduce el introductor en la vena elegida. El catéter trae una especie, un yelco, ¿sí? Que es en forma de mariposa. Ese yelco se inserta con la misma técnica, la Slendinger, con la misma técnica que nosotros canalizamos una vena, ¿sí? Entonces se hace la canalización con ese tipo de catéter tipo mariposa, y ya cuando hay retorno venoso, que hay salida de sangre, lo que hacemos es insertar el catéter y empezar a insertarlo de forma continua sin detenernos. Obviamente, teniendo el brazo en un ángulo de 90 grados y revisando que no haya obstrucción al momento de insertar el catéter. Solicitar a la persona que retire el torniquete antes de usted realizar la inserción completa del catéter. Hay que solicitar que el torniquete lo retiren, porque el torniquete nos está haciendo presión, nos está haciendo oclusión de la vena. Entonces puede que sintamos una oclusión de la vena, ¿cierto? Pero no nos expliquemos por qué, y es porque el torniquete está muy apretado y está puesto. Entonces, antes de usted seguir con la inserción del catéter, se retira el torniquete para que nos dé vía libre para poder insertar el catéter, y se hace la inserción del catéter hasta el sitio de elección. ¿Listo? Uno, se limpian los excesos de sangre, se realiza la curación del punto de inserción, así como nosotros hacemos la manipulación del catéter central después de que los médicos lo insertan. Realizamos la curación, revisamos de que no quede sangre, de que no queden coágulos de sangre por ningún lado, revisamos el sitio de inserción del catéter y se hace antes de fijar el catéter, comprobamos los lúmenes del catéter. Uno, porque haya un buen retorno venoso, si es monolumen o bilumen, o segundo, si al momento de lavarlo con solución salina tenemos una adecuada ingreso de solución, ¿cierto? Y obviamente hay que clampear y taponar cada una de las vías para ahí sí ya pasar al punto 19, que es retirar la cubierta que tenía la guía, ¿sí? Entonces esa mariposa o ese yelco, vamos a hablarlo como una especie de yelco, que tiene forma de mariposa, eso de las alas que trae se rompe, ¿sí? Y ahí ya se libera el catéter y el catéter se puede insertar. Las dos aletas que trae se rompen. Y una vez se ha generado el paso del catéter, ¿sí? Se desecha las aletas o la mariposa que tiene de catéter y se procede a realizar la fijación del catéter. ¿Con qué lo vamos a fijar? Con tegadero. Sea un tegadero plástico transparente que tenga el catéter, ¿sí? Que lo tenga ya en su kit, o sea un tegadero central que nosotros le vayamos a colocar al paciente. Se coloca el tegader y se realiza la fijación de alrededor del tegader, si es necesario con fixomultela, así como lo realizamos nosotros cuando hacemos la curación de los catéteres centrales. Se coloca el fixomul, se coloca el fixomultela y se rotula el catéter con la fecha de inserción y la fecha de la siguiente curación. Se desechan los residuos, ¿sí? Se solicita una radiografía de tórax para la verificación del catéter venoso central, al igual que el catéter central.
que insertan los médicos se debe de verificar por una radiografía. Los catéteres también son radioopacos. En la radiografía se va a evidenciar que va a estar sobre la aurícula derecha. Se hace la conexión de los líquidos, se hace la conexión de los medicamentos en el horario de infusión continua, todo bajo técnica estéril porque le estamos montando todo el set nuevo, ¿sí? Y lo ideal es manipular todo con técnica estéril y realizar las notas de enfermería describiendo el procedimiento. Nunca olvidar que en la nota de enfermería debemos de describir si fue con técnica estéril, ¿cierto? Si hubo multipunciones o si fue única punción exitosa, si hubo retorno venoso, si el paciente tuvo o no complicaciones al momento de la inserción del catéter, si hubo una complicación, ¿qué se hizo? ¿Sí? Entonces todo eso debe de quedar descrito de forma acorde adecuada en pro de generar pues el procedimiento, realizarlo bien. Tenemos unos riesgos derivados del paciente que es importante nosotros conocerlos y describirlos para cuando hagamos el procedimiento minimizar el riesgo de estas complicaciones. Desconexión o rotura del catéter, pues la desconexión o rotura del catéter tiene que ver más con la manipulación que nosotros le hagamos, ¿sí? Recuerden que todos estos dispositivos de inserción vascular son dispositivos frágiles. Obviamente no se nos van a romper solamente con tocarlo, pero si le hacemos una fuerza bastante elevada o si le hacemos una tracción elevada, puede que desconectemos un lumen del catéter, que lo dañemos, que le desconectemos un puerto de entrada. Entonces hay que minimizar esto porque estaríamos perdiendo un catéter y no estaríamos pues obviamente realizando el procedimiento. Las arritmias cardíacas, lo que yo les mencionaba en la inserción del catéter, hay que tener el paciente monitorizado con todos los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿sí? Un trazado electrocardiográfico por monitor para determinar si el paciente en el momento presenta alguna arritmia. Embolia aérea. Al momento de nosotros insertar el catéter, no clampeamos los lúmenes, ¿sí? Entonces puede haber entrada de aire y podemos generar una embolia aérea en el paciente. Un neumotórax. Esta es una complicación poco frecuente, pero puede pasar en la fase de la inserción del catéter, ¿cierto? Podemos invadir el espacio pleural, perdón, por una punción profunda, ¿sí? El beneficio es que el neumotórax en catéteres venoso central periférico no es tan, el porcentaje de aparición de este riesgo o de esta complicación es menos, porque recuerden que hacemos un abordaje periférico del catéter. Trombosis venosa, ¿cierto? Entonces, en las trombosis venosa no es tan frecuente, pero se puede producir especialmente en el extremo del catéter, ¿sí? Entonces, esa trombosis venosa nos puede producir taponamiento del catéter, ¿cierto? O un embolismo en el paciente. Y por último, pues una sepsis, un riesgo derivado del paciente, pero obviamente con la manipulación y con toda la técnica séptica de la utilización de este dispositivo. También los riesgos derivados de la tensión, infecciones asociadas al inadecuado mantenimiento del catéter. Recuerden el lavado de manos, el uso de los guantes. Este catéter se manipula con guante estéril cuando le vayamos a hacer curación, cuando vayamos a cambiar los equipos, ¿cierto? Cada 72 horas debemos de manipularlo con técnica estéril, ¿cierto? Cada vez que nosotros vayamos de pronto a permeabilizar el catéter y lo vayamos a conectar a una llave de 3 vías o lo vayamos a conectar la jeringa a un puerto del catéter, siempre se debe de limpiar con una solución alcohólica, ¿cierto? Con los isopañines, limpiarlo con tal de minimizar el riesgo de infección. Las multipunciones, ahí nos derivamos un poco más hacia la flebitis mecánica, ¿cierto? Uno, en esas multipunciones, pues le podemos generar hematomas al paciente, le podemos generar dolor, podemos generar mayores complicaciones y podemos derivarlo a una flebitis mecánica. ¿Listo? Por la inserción del catéter y desplazamiento del catéter. Estos catéteres no van suturados. Entonces hay que educar muy bien al paciente de que no puede mover el brazo en un arco de movimiento muy amplio, de que el arco de movimiento sea menor. La fijación del catéter tiene que ser una fijación adecuada, con fixomul transparente, con fixomul tela. De estar vigilando el catéter en cada momento, porque estos tipos de catéteres en 5 segundos ya el catéter se salió, ¿sí? Entonces, perdemos el procedimiento, perdemos el gran acceso vascular que ya tenemos y es una complicación para el paciente.
Tenemos unas actividades encaminadas a intervenir estos riesgos que les acabé de mencionar. Uno, en las capacitaciones permanentes, nosotros tenemos que estar leyendo, tenemos que estar investigando, tenemos que asistir a este tipo de capacitaciones porque nos recuerdan y nos refuerzan conocimiento que ya tenemos, ¿sí? Pero que debemos siempre de estar reforzando. Medir la adherencia al uso de los protocolos. Ahorita les voy a mostrar la lista de chequeo de inserción de catéter venoso central periférico, utilizar todos los elementos de protección personal de acuerdo al protocolo, de acuerdo al tipo de paciente que vamos a manejar. No nos confiemos con la manipulación de los pacientes. Recuerden que los pacientes son potencialmente infecciosos y contagiosos hasta que se demuestre lo contrario. Evaluar el sitio de inserción para verificar que no presente signos de infección. Es importante nosotros reconocer y verificar todos los días, en cada turno, en cada momento, el sitio de inserción del catéter para determinar si está haciendo una flebitis química, bacteriana o si está haciendo flebitis mecánica. El lavado de manos, de acuerdo a los 5 momentos de la OMS, hacer seguimiento con la lista de chequeo para buscar activamente las infecciones. Les traje acá unos cuidados de enfermería, un extra. Entonces, al manipular el catéter venoso central, se debe de manipular con técnica estéril. Es algo que ya les he mencionado como 20 veces. Realizar curación de enfermería cada 7 días. La curación del catéter venoso central de inserción periférica sigue los lineamientos del catéter central, que se cura cada 7 días, y si el catéter está con gasa, se debe de curar cada 24 horas. Vigilar a diario el sitio de punción e inserción del catéter. Si algún lumen del catéter no se está utilizando, se debe permeabilizar con solución salina aproximadamente de 10 a 20 cc por turno. O sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Listo? Con el objetivo de que ese lumen no se vaya a tapar y nos quede disfuncional el catéter. Realizar el diligenciamiento de la lista de chequeo y limpiar los puertos de inyección de medicamento con solución alcohólica. Otro plus, la manipulación del catéter con guantes estériles. Mantener el paciente monitorizado antes, durante y después de iniciar del procedimiento. Informar al médico si el paciente presenta alguna alteración. ¿Listo? Y aquí tenemos la lista de chequeo de la inserción del catéter. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar si cumple o no cumple con los parámetros del protocolo. Y esto pues obviamente nos va a servir para nosotros medir nuestra adherencia a este protocolo. Y si lo estamos haciendo bien, reforzar capacitación, ¿cierto? Si lo estamos haciendo mal, recapacitar, recapacitar y recapacitar hasta que todos manejemos el mismo idioma y minimicemos los eventos adversos con la manipulación de este tipo de dispositivos. Son 17 puntos en total de esta lista de chequeo. Lo ideal es antes, ¿qué recomendación siempre sigo? Antes de yo realizar algún procedimiento y sé que ese procedimiento tiene una lista de chequeo, pues venga, ojeo la lista de chequeo, la reviso de forma rápida, la leo para recordar los pasos y verificar de que todo cumpla al momento de realizar el procedimiento. Y listo. Les agradezco mucho a todos su participación, su conexión. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud para resolver. Jefe Jorge Alberto, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. No sé si alguno de los participantes en estos momentos tiene alguna duda, inquietud respecto al tema que se acabó de socializar. Pero, bueno, me va a permitir entonces compartir en el chat enlace de asistencia y formulario evaluativo en el cual se plasman las preguntas que acá el jefe plantea respecto a la capacitación que acabamos de ver. Como no tengo ninguna duda e inquietud al respecto, entonces damos por terminada nuestra capacitación, agradeciéndole a todos una vez más por su participación el día de hoy, el jefe por la capacitación, por su espacio, brindarnos este espacio y nuevamente nos estaremos comunicando, viendo en una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias para todos. Gracias. Ya les compartí el chat, el enlace de asistencia y formulario evaluativo.